Hola. Hoy nos vamos a adentrar en un material bastante particular. Son extractos de un libro llamado Evangelismo, un viaje espiritual. El subtítulo es largo, ¿eh? Plantando la semilla, regando la fe y esperando en la provisión de Dios. El autor es Pedro Agüero Vallejo. Es una fuente que, bueno, nos han compartido para que la exploremos. El título, Un viaje espiritual, ya nos da una pista, ¿verdad? Sí, totalmente. Parece que el libro se presenta así como una exploración más profunda del evangelismo. Quizás no tanto un manual de técnicas, sino más bien una guía para quien busca compartir un mensaje de salvación, pero de una forma significativa. Exacto, como un proceso, no solo un acto. Así que bueno, nuestra misión hoy es justo esa, desglosar un poco las ideas clave que propone este autor. Queremos entender cómo ve él el evangelismo, cómo entiende la preparación que hace falta. Ajá. Las maneras de compartir el mensaje, cómo sugiere, por ejemplo, afrontar los desafíos que seguro surgen. Que siempre los hay. Claro. Y un tema que parece importante en los extractos, la confianza en Dios y el papel de la comunidad en todo esto. Vamos a intentar, pues, captar la esencia de su punto de vista. A ver, empecemos por la base, ¿no? ¿Cómo define el libro esto del evangelismo? Porque claro, es una palabra que, bueno, cada quien puede entenderla diferente. Sí, es un buen punto para arrancar. Mira, el libro lo basa, lo ancla muy fuerte en un mandato bíblico, Mm, específicamente en Mateo 28. La gran comisión, claro. Esa misma, la llamada Gran Comisión. Y partiendo de ahí, pues lo define como, como el acto de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Ok. ¿Con qué propósito? Pues invitar a otros a tener una relación personal con Dios. Ahora, algo que el autor recalca mucho, mucho es la motivación, ¿sabes? Ni de ganar una discusión, Vale. sino que debe ser algo que nace del amor, de la compasión genuina por el otro. La idea central es comunicar que para él Jesús es el camino a Dios. Y ojo, subraya que esto no es cosa de unos pocos expertos, sino una responsabilidad, bueno, y un privilegio, dice él, para todos los creyentes. Interesante eso de la motivación. El amor y la compasión por encima de ganar. Y mencionaste el propósito, llevar una relación con Dios. El libro profundiza en qué significa eso. O sea, va más allá de una conversión inicial. Totalmente. Sí, sí, ese es un punto clave. No se queda solo en el compartir inicial. El propósito último que describe es hacer discípulos. Hacer discípulos. Exacto. O sea, no es solo presentar un mensaje y ya está, es acompañar a las personas, ayudarlas a crecer espiritualmente, a encontrar lo que el autor considera el verdadero sentido de la vida. Y lo enmarca en algo más grande todavía, lo llama participar en la obra redentora de Dios. Suena importante. Sí, y cita un pasaje, 2 Corintios 5, que habla del ministerio de la reconciliación. Y hay otra cosa que me pareció interesante. El autor dice que este proceso de compartir la fe, pues también te hace crecer a ti mismo. Al que comparte. Eso es. Es como un desafío que te empuja a profundizar en tu propia fe, en tu relación con Dios. Entiendo. Es como un camino de doble vía, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Vale. Ahora, si lo plantea como un viaje, supongo que hay que prepararse antes de salir, ¿no? El libro habla de prepararse para la cosecha. ¿Qué significa esa preparación, según el autor? Exacto. El capítulo 2 va de eso. Y lo centra en dos pilares. Dos cosas que considera, vamos, fundamentales. A ver. La primera, que quizás nos sorprende, pero es central para él, es la oración. Ajá. Pero no como un ritual, sino como la conexión vital con Dios. Es donde buscas dirección, buscas fuerza y, muy importante, intercedes por las personas, por esas personas concretas a las que quieres llegar. Entiendo. Orar por ellos específicamente. Eso es. Menciona un salmo, el 4, como ejemplo de clamar a Dios. La oración es como la fuente de poder y de guía. Indispensable, dice. Y el segundo pilar es lo que llama la preparación personal. Y esto es muy completo. ¿Qué incluye? Pues dirá, no es solo saber qué decir, implica, claro, conocer bien las escrituras, que son la base del mensaje, Lógico. pero también desarrollar habilidades para comunicar bien. Saber escuchar, no solo hablar. Y un punto que repite mucho,
vivir una vida coherente. Que tus actos respalden tus palabras. Justo eso. Insiste en que la preparación tiene que ser emocional, mental y espiritual. Cita un texto de Pedro que habla de estar siempre preparados para dar razón de la esperanza que uno tiene. Con mansedumbre y reverencia, creo que dice. Exacto. Así que no es una preparación por encima, ¿sabes? Es algo profundo, en muchas áreas. Esa idea de la coherencia de vida como parte clave de la preparación, sí, eso resuena. Ok, entonces, una vez que alguien se ha preparado así, interna y externamente, ¿cómo sugiere el libro que se aborde ya el momento de sembrar, de compartir el mensaje? Aquí el énfasis cambia un poco. Se fija mucho en la forma, no solo en el contenido. El capítulo 3 lo llama algo así como compartir con amor y sabiduría. Amor y sabiduría. Suena bien. Y destaca varias cosas. Primero, comunicar de forma clara y compasiva. Pone de ejemplo un texto de Corintios para decir que hay que usar un lenguaje sencillo, que la gente entienda, evitar la jerga religiosa, ¿sabes? Sí, que a veces aleja. Exacto. Y la compasión, fundamental. Mostrar empatía, respeto por la persona, por sus ideas, su historia. Cita otro texto de Pedro que dice que seamos compasivos, amigables, humildes. Segundo, un concepto que me pareció muy interesante, la adaptación. Adaptación. ¿A qué se refiere? A que el mensaje central no cambia, pero la forma de decirlo sí debe adaptarse. Al contexto, a la cultura, a la persona que tienes delante. Vale. Pone el ejemplo clásico de Pablo, ¿no? Eso que dice en Corintios de «a todos me he hecho de todo para salvar a algunos». Entiendo. Buscar puentes. Eso no es rebajar el mensaje, sino encontrar cómo conectarlo con la vida de la gente. Y tercero, algo que a veces se nos olvida, escuchar activamente. Antes de hablar. Eso, antes de lanzarte a hablar, entender. Cita a Santiago, pronto para oír, tardo para hablar. Es clave para saber qué preocupa de verdad a la otra persona, cuáles son sus dudas reales. Adaptación y escucha activa. Sí, parecen claves para no caer en esa sensación de imponer que decías antes. El libro da herramientas más prácticas, enfoques concretos de cómo hacer esa siembra. Sí, ahí se vuelve muy práctico. Propone varias maneras, no como una receta única, sino como distintas herramientas. Depende de la situación, de los dones de cada uno. Ajá. Una que destaca muchísimo es el testimonio personal. Contar tu propia historia. Exacto. El poder de compartir tu experiencia con Dios. Le dedica buena parte del capítulo 6 a esto. Dice que un testimonio es único, es auténtico. Es difícil discutir la vivencia de alguien, ¿verdad? Claro, es tu experiencia. Y tiene mucho poder para conectar con otros, para inspirar esperanza. Menciona cómo Pablo usaba su propia historia de conversión. Y aparte del testimonio, Pues menciona otras cosas. Usar recursos visuales y ayuda como gráficos o dibujos. ajá, Hacer estudios bíblicos en grupo para explorar las escrituras juntos, dialogando. Pone el ejemplo de los de Berea. Otro enfoque que resalta. El evangelismo de servicio. servicio. ¿Cómo? Demostrar el amor de Dios con acciones, ayudando con necesidades concretas. Cita un texto de Juan. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Que las acciones hablen. Eso es. Y, finalmente, algo que lo impregna todo, el enfoque relacional. Construir relaciones de verdad, basadas en la confianza, en el interés sincero por la persona. Eso crea el espacio natural para hablar de temas espirituales. Vale. No es un evento aislado, es un proceso dentro de una relación. Me gusta cómo conecta las acciones, el servicio y las relaciones con el compartir verbal. No son cosas separadas. Para nada. Ahora, si es un viaje, sembrar es solo el principio. ¿Qué viene después, según el libro? ¿Cómo se cuida esa semilla plantada? Exacto, el viaje sigue. El capítulo 4 habla justo de eso, usando la imagen de regar la fe. Se centra en lo importante que es acompañar y discipular a los que responden al mensaje. El seguimiento, digamos. Eso es, el acompañamiento. El libro insiste mucho en que el proceso no acaba con una decisión. Ahí entra la mentoría, el discipulado. Guiar a los nuevos creyentes. Sí, guiarles en su crecimiento, enseñarles las bases de la fe. Se apoya otra vez en el final de Mateo 28, que no solo dice «haced discípulos», sino enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Claro, es un proceso de enseñanza. Y menciona también cómo Pablo le dice a Timoteo que enseñe a otros, que a su vez enseñarán a otros más.
Es como una cadena de acompañamiento. Y este riego implica cosas muy prácticas. Ayudarles a entender la Biblia, aplicarla, fomentar hábitos como la oración, conectarles con una iglesia, una comunidad donde encuentren apoyo. Pertenencia. Exacto. Y celebrar los avances, los pasos que van dando. Es un compromiso a largo plazo, claramente. Ese compromiso a largo plazo suena, pues eso, desafiante. Sobre todo porque imagino que no siempre es un camino de rosas, ¿no? El libro habla del rechazo, de las dudas. ¿Cómo trata eso? Sí, el capítulo 5 se mete de lleno ahí, en los obstáculos. Y es realista, ¿eh? Mejor así. Identifica varias dificultades típicas. El miedo al rechazo, claro, o a que la gente reaccione mal. Uf, sí. Incluso las propias dudas que uno pueda tener al compartir. También menciona las percepciones negativas que a veces hay sobre el cristianismo, o no saber qué responder a preguntas difíciles, o simplemente el miedo al conflicto. Son barreras reales. Reconocerlas ya es un paso. Pero, ¿qué estrategias da el libro para manejar esas situaciones? ¿Cómo responder bien? Pues propone un enfoque basado en la gracia y la sabiduría, como decía antes. Vuelve a recomendar la escucha activa. Entender primero. Exacto, entender de dónde viene el rechazo o la duda. Insiste en profundizar en el conocimiento bíblico, pero no para ganar discusiones, sino para poder dar respuestas pensadas. Subraya mucho la paciencia y el amor, incluso si hay hostilidad. Difícil eso. Sí, pero clave. Anima a intentar comprender el contexto de la otra persona, su cultura, su historia. Usar recursos si ayudan, como testimonios o argumentos razonados. Y sobre todo, mantener la humildad. Reconocer que no tienes todas las respuestas. Justo. Que el objetivo no es ganar, sino amar y reflejar a Cristo, dice el autor. Y si, a pesar de todo, la oposición sigue o la indiferencia, ¿qué dice el libro? ¿Tirar la toalla? Al contrario, ahí entra otro tema central del libro, la perseverancia y la confianza en Dios. El capítulo 13 va de eso. Perseverar. Sí, no desanimarse si no ves resultados rápido. Cita un texto de Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Confiar en el proceso. Eso. Se inspira en gente de la Biblia que tuvo mucha oposición, como Pablo o Pedro y Juan frente a las autoridades. El mensaje de fondo es, tú eres responsable de plantar y regar con fidelidad. El crecimiento, el resultado, eso depende de Dios. Ah, vale. Hay que confiar en su soberanía, en sus tiempos, aunque no lo entendamos. Esa idea de que el resultado final no depende solo de uno puede ser liberadora, ¿no? Pero requiere mucha fe. Mencionas a Dios y antes al Espíritu Santo. ¿Qué papel les da el libro en este viaje? Un papel central, protagonista total. De hecho, el capítulo 8 se dedica casi entero al Espíritu Santo. Lo presenta como el verdadero agente principal del evangelismo. ¿El agente principal? Sí, según el autor, es el Espíritu quien capacita a los creyentes. Cita Hechos 1, lo de recibir poder. Es quien da valentía para hablar, Denuedo, dicen a veces. quien convence a las personas por dentro, se basa en el Evangelio de Juan, es quien da los dones espirituales para servir y quien enseña y recuerda lo que dijo Jesús. O sea que es fundamental. Totalmente. Por eso, una parte clave de la preparación y de la práctica es aprender a escucharle, a depender de su guía. Y eso se cultiva, dice el libro, con oración, estudiando la palabra, en la relación con Dios. Y esta dependencia de Dios no es solo algo individual, ¿eh? El capítulo 9 conecta esto con la comunidad, con la Iglesia. Ajá, el grupo. Argumenta que el evangelismo no es para llaneros solitarios. Trabajar juntos, como cuerpo de Cristo, pues fortalece el testimonio, permite combinar dones distintos y, sobre todo, da apoyo para seguir adelante con los desafíos. El apoyo mutuo. Mis discípulos, si os amáis unos a otros. Tiene lógica, sí, el apoyo interno y el testimonio externo. Mencionaste antes gracia, sabiduría al responder, y el libro tiene otro capítulo sobre la gracia en el evangelismo, ¿no? El 14. ¿Cómo aplica eso? Lo aplica a la actitud con la que el creyente se acerca a los demás. Vale. Significa abordar el evangelismo reflejando esa misma gracia, ese amor que no merecemos, que uno dice haber recibido de Dios. Cita Efesios 2, lo de por gracia sois salvos. ¿Y en la práctica? Pues se traduce en acercarse sin juzgar, con paciencia, con respeto. Cita a Pedro, honrad a todos. Aceptar a la persona, aunque no comparta sus ideas o su vida.
Se trata, dice el autor, de buscar entender de verdad al otro y demostrar el corazón compasivo de Dios. Pone ejemplos de las parábolas de Jesús en Lucas 15, la oveja perdida, el hijo pródigo. Ajá. Es un evangelismo que busca atraer por el amor, por la compasión, no por la condena. Y todo esto llega a su culmen en el capítulo 15, que cierra el ciclo del subtítulo, Esperando en la provisión de Dios. La última parte, esperar. Eso es como la guinda de la confianza. Después de plantar y regar, viene la espera activa, confiando en que Dios es fiel y soberano en todo el proceso. Espera activa, no pasiva. Exacto, dependencia activa. Cita salmos como el 62, Solo en Dios haya descanso mi alma, o Filipenses 4, Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Y la enseñanza de Jesús de buscar primero el reino, confiando en que Dios añadirá lo demás. Descansar en que Dios está obrando. Eso, incluso cuando no lo vemos. Parece que el libro traza un camino muy completo, ¿eh? Desde la motivación inicial hasta esta confianza final en Dios. Pero el mundo de hoy es diferente. ¿Dice algo de cómo aplicar esto ahora, con la tecnología, con la gente que parece pasar de todo lo espiritual? Sí, le dedica capítulos específicos a eso. Muestra que no es un libro solo del pasado. El capítulo 11, por ejemplo, se mete de lleno en el evangelismo en la era digital. Importante hoy en día. Fundamental. Reconoce el potencial enorme de la tecnología, redes sociales, webs, podcasts, vídeos, para llegar a muchísima gente, superar barreras de espacio, de tiempo. Claro. Pero avisa, no es solo usar la herramienta, es usarla bien. Hay que adaptar el lenguaje, ser creativos, pero sobre todo